Buenos días. El día de ayer se presentaron algunos problemas de conectividad, pues del cual no estamos libres nosotros. Lastimosamente se me complicó la situación y vine a tener ya pues mi red al día a eso de las 2 de la tarde, donde ya tenía otro curso. Pues bueno, pues para evitar cualquier problema el día de hoy, voy a hacer una pregrabación de tal manera de que en caso tal de que me falle a mí la conectividad en el lugar donde me encuentro, poder enviarla desde un lugar alterno y de esa manera todos tendremos acceso a la clase del día. Eso se llama plan B, que no lo tenía para ayer, lastimosamente. Entonces, empezamos. El tema que nos convoca a nosotros fundamentalmente es el inicio del curso. Dijimos que esa primera parte se llama Enfoques y conceptos básicos de la economía y tiene los diferentes elementos. Vamos a buscar aquí este marcador. Enfoques y conceptos básicos de la economía y tienen primero una discusión sobre las definiciones de economía, después dos serían las divisiones de la economía, que se dividen en economía positiva, normativa, descriptiva, teoría económica y finalmente política económica. Para terminar con los niveles, que sería el nivel micro, el nivel macro, el nivel meso, y en los últimos libros hablan de el nivel metaeconómico, que realmente a mí no me gusta hablar sobre eso. Pero bueno, llegamos hasta ahí. Entonces, hoy lo vamos a enfocar única y exclusivamente en el punto 1, que es sobre las definiciones y métodos de la economía. Vamos a mirar diversos enfoques, diversos enfoques. La bibliografía ya la conocen todos, ya la tienen pues ahí en su plataforma, entonces pues no sobra pues de más volver a mostrarla. Sin embargo, yo quiero que ustedes reconozcan que el libro que más me gusta a mí no es el mejor, es el que más me gusta a mí, es el libro de Introducción a la Economía, escrito por el profesor Homero Cuevas, profesor muy dedicado, muy reconocido, de excelentes condiciones humanas, de excelentes condiciones personales y de excelentes condiciones profesionales. Les había contado la anécdota de que lo conocí por cosas del destino y él fue el que me abrió el camino hacia la economía desde muchos puntos de vista. Creo que me atan a él, además de lazos intelectuales, lazos también de carácter más personal, ¿cierto? Siguen siendo igualmente válidos, o quizás más. Si yo quisiera, podría darle otro nombre a este capítulo y llamarlo el Estatuto Científico de la Economía. Lo que pasa es que cuando uno empieza a revisar los nombres, las definiciones de economía, encontramos una cantidad grande de definiciones, unas desde una posición, otras desde otra posición, y llegamos a un momento en el que uno piensa, ¿será que la economía es tan poco clara que tiene dos, tres y más? Tiene definiciones. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Y resulta que no, la economía es clara, es concisa. Lo que pasa es que Homero Cueva nos regala una herramienta maravillosa y nos dice, no muchachos, no se preocupen por eso. Revisen las condiciones generales de la definición. O sea, la construcción científica de esa definición y observarán que la definición es la misma. Pueden cambiar los lenguajes debido a una época en el tiempo determinada, o pueden cambiar esos lenguajes debido a una posición geográfica, inclusive a una posición política o sociológica, inclusive filosófica. Sin embargo, la definición de economía tendrá siempre los mismos elementos y las mismas bases fundamentales. Esa es la clave. Entonces, vamos a tratar de dilucidar eso a través de, desde el objeto de trabajo de la tecnología industrial.
Decimos que en nuestro objeto de trabajo es formar profesionales capacitados para gestionar en forma óptima los recursos en la producción de bienes y servicios, con el fin de incrementar la productividad sin afectar el medio ambiente. Y segundo, propiciar el desarrollo de una actitud empresarial en el estudiante. Con estos elementos fundamentales podremos entrar a buscar una definición de economía. De entrada, ya pueden darse cuenta de que existirán tantas posibilidades de aproximación como ganas o intencionalidades que hiciese uno en el objeto. Lo primero, determinar qué es una ciencia. Entonces, ¿qué es una ciencia? ¿Eso qué es? Bueno, busquen en Internet. Tómense ahí un segundo y busquen en Internet. Hay definiciones de ciencia muy interesantes, pero la verdad es que la palabra viene, si lo vamos a hablar etimológicamente, del latín, de una palabrita que se llamaba ciencia. Ciencia, esta palabrita que está acá, que quiere decir nada más ni nada menos saber. O sea que ciencia quiere decir saber, palabra más, palabra menos, ciencia. Pero no es un saber cualquiera, es un saber que es sistemático, que es comprobable, que es acumulable, que resulta de la contrastación de respuestas previas, hipótesis. No, es que es lo mismo, ¿verdad? Una respuesta previa a una hipótesis es una buena, son cosas parecidas, son cosas iguales, ¿cierto? Esa acumulación de ese conocimiento, de ese saber organizado, sistematizado del conocimiento del hombre se llama ciencia. Así de sencillo. Entonces, si la ciencia viene de ese saber y ese saber se deriva del conocimiento, entonces la pregunta es, ¿qué es conocimiento? Conocimiento es el reflejo psíquico, es el reflejo que tenemos aquí adentro del mundo que está por fuera de nosotros, del mundo que es cognoscible, del mundo que se puede aproximar uno. Una mesa es una mesa independientemente de mi posición. Sin embargo, yo puedo decir, esa es mi mesa de trabajo. Y en la mesa, esa misma mesa va a decir otra persona, ese es mi producto de venta. Y otra persona puede decir, ese es el resultado del esfuerzo colectivo de diseño y construcción. Y es la misma mesa. Pero todos tenemos en nuestro interior un reflejo de eso, del que dijo que era su mesa de trabajo, del que dijo que era el resultado de un diseño y de unos bienes, o del que dijo de que era un producto meramente de la mente. Ese reflejo que está aquí es lo que se llama conocimiento. Por lo tanto, es un proceso que va desde la contemplación viva. La palabra que ya dije, cognoscible. Es un resultado de la actividad práctica del hombre para satisfacer todas sus necesidades. Hasta el pensamiento que ya es abstracto y que viene derivado de la práctica. El conocimiento tiene dos grandes fases, una fase que es sensorial y otra fase que es racional. Esa fase sensorial dependerá de los sentidos, del sentido del olfato, de la visión, del gusto, del tacto, de la audición. O sea, es cómo se percibe un fenómeno. Esa percepción, cómo altera mis sentidos y cómo lo puedo representar yo a partir de esos sentidos. Eso se llama la fase sensorial del proceso de conocimiento. Esa fase sensorial me permite acudir a otra fase que es la fase racional, donde hablamos del concepto mismo derivado de las diferentes percepciones, de las diferentes representaciones de esas percepciones. Y ese concepto que es sometido a un juicio, o sea, a un fenómeno de razonamiento. Estas son las dos fases, fase sensorial que es desde mis sentidos y fase racional que es el razonamiento, que es abstracto, ya está dentro de mi ser. Podemos decirlo entonces que existen dos grandes niveles. Un nivel que es el nivel empírico, derivado
de la actividad diaria derivado de la observación, de la medición, de la experimentación y un nivel que es el nivel teórico. Ese nivel teórico me permite explicar de manera abstracta el quid, la esencia, lo fundamental de un hecho. Y a partir de ahí, hacer una teoría. A partir de esa explicación abstracta, permitirme a mí dar una explicación genérica de un fenómeno. Y si esa explicación logro entender las regularidades, logro entender las tendencias, estoy pudiendo pasar de la teoría a la construcción de leyes. Ya, de eso se trata el nivel teórico. O sea, la construcción de un objeto de estudio. Entonces ya sabemos que hay dos niveles. El nivel empírico, que viene de la realidad de la práctica diaria, y el nivel teórico, que viene como resultado de los procesos mentales que son abstractos, de la construcción de teorías científicas. Entonces, podemos decir que existen dos tipos de conocimientos: un conocimiento no científico y un conocimiento científico. Este conocimiento no científico es el que parte como de la observación permanente de la vida real, de lo que llamamos ahorita empírico. Es común, es cotidiano, es ordinario. Bueno. El conocimiento científico es el que hace ese proceso de pasar del conocimiento empírico a teórico. Es ese proceso, es ese proceso. ¿Cuál es más importante, el conocimiento no científico o el conocimiento científico? Esa respuesta es una respuesta que nunca va a ser cierta, va a tener todas las posiciones. Habrán algunas personas que dirán que el conocimiento no científico es la base de todo el conocimiento humano, por lo tanto es el más importante porque es el resultado del ejercicio social. Bueno, eso es válido. Y otros dirán, no, es que el importante es el conocimiento científico porque es la refinación de ese conocimiento científico. Es el que me permite a mí repetir y controlar todas las variables. También tienen la razón. En mi concepto, si me preguntan a mí, la diferencia que hay, perdón, la importancia no vale aquí. Aquí no hay uno más importante que el otro. Cada tiene, son tipos distintos de conocimientos. Son tipos distintos de conocimientos. Que durante el desarrollo de este curso lo vamos a trabajar sobre el conocimiento científico. Claro que sí. Vamos a dedicarnos a esa parte. Pues por una razón muy sencilla, no podemos tomar todo a la vez. Entonces, ahora vamos a dedicarnos este semestre al conocimiento científico de la economía. O sea que vamos a hacer algunos elementos que son empíricos, y los vamos a trasladar a la teoría. Pero nosotros ya tenemos una posibilidad y es que podemos hacer lo mismo de la teoría, llegar a lo empírico. Eso es muy bonito porque eso se nos va generando aquí una especie de círculo virtuoso que desde la empiria genero la teoría y desde la teoría apoyo la empiria y se van generando los dos creciendo y fortaleciendo. Entonces ya con estos elementos puedo llegar a la siguiente conclusión. La ciencia es una forma de la conciencia social que se manifiesta como un sistema históricamente formado de conocimientos ordenados y cuya veracidad se comprueba y puntualiza en el curso de la práctica social. Ya tengo una definición más elaborada de ciencia. Ya abandoné esa que era un conjunto organizado y sistematizado del conocimiento del hombre. Ya llego a esta forma distinta, puedo decir la superior, no mejor, superior, más elaborada, donde dice, no, la ciencia es la conciencia social, que se ha manifestado a través del tiempo y que le permite a los grupos sociales
comprobar la veracidad de las leyes y su uso dentro de la práctica social. Este aparte, no tengo forma de demostrárselo, no sé de dónde es, no conozco el autor. Sin embargo, lo traigo, cometiendo pues un error en contra de lo que yo digo siempre, pero lo traigo porque me parece muy bueno y la verdad es que yo sí he tratado de averiguar de quién es y no he podido. Pero me parece chévere y lo voy a dejar así. Lo voy a dejar de esta manera. Dice, la ciencia explica el mundo, la tecnología lo transforma y el arte lo expresa, el arte lo interpreta. Muy bacano. La ciencia explica el mundo, la tecnología lo transforma y el arte le permite al ser humano actuar de manera acertada sobre todas esas leyes y regularidades que él no puede cambiar. El arte es el que me permite a mí intervenir la ley de la gravedad. Así de sencillo, ¿cierto? Mi corazón volaba encima de las nubes. Uy, es una vaina que solamente el arte lo puede expresar. Porque como el corazón no vuela. Desde la realidad, pues desde la empiria. Pero el arte dice que sí. Estamos. Bien bonito eso. Bien bonito eso. Ubiquémonos ya dentro de nuestras materias. Empecemos entonces a averiguar cuáles son las definiciones más importantes de la economía. Yo aquí voy a hacer unas cuantas. Ustedes después, ahorita más tarde, van a realizar un ensayo con diferentes definiciones de economía. Entonces, miremos a ver. Primero, esta definición es 1A. Es maravillosa. Esta definición es desarrollada por el señor Paul Samuelson, que él es, digamos que él en la economía, él realmente no es que haya desarrollado nada. Sin embargo, él por ahí en los años 50, ¿qué hizo? Tomó como todo el conocimiento científico y lo fue reuniendo poco a poco en uno solo y lo llamó economía. El libro lo llamó Economía y daba cuenta de los desarrollos que se habían presentado en diferentes campos de la economía hasta ese momento. Fue tan importante ese libro e impactó de manera tan favorable el mismo desarrollo económico que a él le dieron el premio Nobel por eso. Un premio Nobel es el que desarrolla nuevos puntos de vista, nuevas formas, nuevas leyes, nuevos métodos. Él no, él simplemente desarrolló fue un libro que me permitía organizar el conocimiento teórico de la economía hasta los años 50, que fue cuando se publicó. Y fue de tanta importancia y contribuyó tanto al desarrollo de la ciencia que por eso fue que le dieron el premio Nobel. Se llama Paul Samuelson. Esta definición, que aparece en muchas partes, dice, es el estudio de la manera en que las sociedades utilizan los recursos escasos. Mira. Ya tenemos aquí. Sociedades usan los recursos escasos para producir mercancías valiosas y distribuirlas entre los individuos, ¿cierto? La sociedad de recursos escasos, producir, distribución entre individuos. Paul Samuelson, de hecho está en la página 4 de ese libro. Es una definición clásica. Esa definición la van a encontrar en todas partes. Por lo tanto, según Samuelson, si nada fuera escaso, no existiría la economía. Paul Samuelson, miren esa sentencia. Si nada fuera escaso, no existiría la economía. O sea que la economía tiene un elemento por allá bien curioso que se llama la escasez. Eso es lo que estudia la economía, vamos a ver si es verdad. Miren este. Este es de otro tipo que se dedicó a uno de los niveles de la economía que se llama la microeconomía. Es muy importante, que se llama Walter Nicholson. Él dijo, bueno, la economía realmente es el estudio de la asignación de los recursos escasos a distintos fines. Recuerden que él trabaja sobre una sola visión de la economía, que es como el análisis de los agentes individuales. Y entonces él está tratando de entenderlo desde esa visión, la gran definición de economía. Inicialmente parecieran ser distintas las definiciones, sin embargo, si revisan, mire que aparece por acá
Vuelve otra vez a aparecer. Ay, miren a este. Robbins. Los esposos Robinson son dos profesores, dos profesores, pero también son esposos. Lionel y Joan Robbins. Yo siempre he dicho como una anécdota, y es que cada que yo leo a Joan, a la esposa, a la señora, yo no sé si la amo o la odio. Yo no sé. Hay veces que me siento identificado totalmente con sus propuestas y otras veces la odio totalmente y digo, esta señora está loca. Sobre todo porque es que ella tiene una sentencia, ella es muy ácida para escribir y tiene unas sentencias por allá que se queda uno sin palabras. Ella dice, ¿qué tan ético es enseñar economía si al fin y al cabo las decisiones económicas las toman unos grupos distintos a nosotros? ¡Ah! ¡Increíble! Es cierto. ¿Qué tan ético es estudiar economía si las decisiones las toman otros? ¡Ah! Hay días que digo, tienen la razón, y otros digo, pero un momentico, pero profe, a mí me interesa enseñar la economía. Es que yo soy analista de empresas, es que yo estoy trabajando con las organizaciones, yo soy asesor financiero de algunas organizaciones. Usted me está quitando el trabajo, me está diciendo que lo mío no interesa, ¿o qué? Joan Robbins. Y ellos desarrollaron una forma de economía, una forma de aproximación a la economía que la llamaron economía a escala humana. Y dijeron que la ciencia económica está integrada por el conjunto de principios que rigen la asignación de medios escasos a fines alternativos. ¿Qué tiene que ver con estas? ¿Qué tiene que ver con estas dos? Lero, por aquí volví a ver la misma frase. Y nada, vamos a tener que ir pensando. Adam Smith, ¿quién fue Adam Smith? Nada más ni nada menos que el padre de la economía. Adam Smith, él no era economista, obviamente, si él apenas la iba a crear. Adam Smith era un sacerdote, filósofo, que trabajaba en la corte de la reina Victoria. Y ella, en su necesidad de interpretar su propio imperio, observaba que habían diferentes formas de desarrollo, de crecimiento e inclusive de rentabilidad de cada una de las regiones del componían el imperio. Y ella se hacía la pregunta, bueno, ¿qué es lo que pasa que en tal parte producen más que en tal parte? Si yo hago el esfuerzo igualito, mando la gente igualita, todo es igual, ¿por qué producen distinto? Y le dijo a su asesor de cabecera, a Adam Smith, que también era su confesor, le dijo, venga, señor confesor, señor padre, señor cura, o como no sé cómo le dirán, venga, por favor, usted que es el que... Yo confío plenamente en usted, no solamente porque es como ser humano, sino porque usted pues es de tipo que también es sabe mucho, usted es filósofo. ¿Qué es lo que pasa? Y él se fue y dicen que por un periodo de 7 años regresó y le trajo un informe general de lo que él encontró. Y ese informe tenía un nombre que se llamaba Sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. Y ese informe se convierte en el primer libro de economía. La economía nace como un subsidiario de la filosofía, como una parte más de la filosofía. Nace con Adam Smith. Y dice, el objetivo de la economía es suministrar al pueblo un abundante ingreso por subsistencia. Mejor dicho, habilitar a los individuos y ponerles en condiciones de lograr por sí mismos ambas cosas, ingreso y subsistencia. El segundo sería proveer al Estado de rentas suficientes para los servicios públicos, cosa que busca pues ambos fines, enriquecer al soberano y al pueblo a la vez. Esa es la economía desde la visión de Adam Smith. Acuérdense, es el padre de la economía. Padre de la economía, es el primerito. Él tuvo muchos huequitos, pero un tipo que logró observar todo ese fenómeno. Es un tipo muy importante, porque logró observar que en sus escritos dejó muchos huecos. Sí, claro que sí. Por ejemplo, ahí en este ya hay un huequito, que curiosamente es este fenómeno, ¿cierto? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Cómo afrontar
los bienes escasos para que le pueda dar riquezas al Estado, al soberano pues, y al pueblo. David Ricardo es como decir el hijo teórico de Adam Smith, también es de por allá de la misma época, también es un cura. Hizo muchos avances y él fundamentalmente dijo, bueno, la economía genera una riqueza. ¿Esa riqueza cómo se distribuye? Entonces dijo, no, pues eso se distribuye de la siguiente manera. Al dueño de la tierra se le paga una renta. Al dueño del capital se le paga una tasa de interés. Y al dueño de la mano de obra, al trabajador, un salario. O sea que la economía determina las leyes que gobiernan la distribución. Y ese es el principal problema de la economía política. David Ricardo, Naso Senior. Él no es pues exactamente el autor más conocido. Sin embargo, yo lo traigo aquí a colación porque es que para él es muy importante cuando él se enfrenta a los demás y les dice, no, chico, a mí lo que me interesa es la naturaleza de la producción y la riqueza. ¿Qué es? ¿Qué es la producción? Y eso qué es lo que genera. Es ahí donde está el quid de la economía. Es por eso que es importante. Nason Senior. John Stuart Mill. La economía es, ojo con John Stuart Mill. ¿Se acuerdan que cuando estaba hablando ahorita de Adam Smith, dije que había dejado algunos huecos en el conocimiento, algunos espaciecitos sin llenar, que había sido, pues, de todo nuestra admiración porque logró entender la economía, pues es el padre, pero hubo muchos fenómenos que él los intuía, pero no tenía herramientas. Pues aquí aparece un señor que ya tiene las primeras herramientas matemáticas que se llama John Stuart Mill. John Stuart Mill, de la Universidad de Cambridge. Y él dice, la economía es la ciencia que describe las leyes de aquellos fenómenos de la sociedad que se originan en las operaciones continuadas de la humanidad para la producción y distribución de la riqueza. En la medida en que estos fenómenos no quedan modificados por la persecución de otro objeto distinto. Bien importante, esto fue en 1844, bien importante eso. Ya sé que está hablando de producción y distribución de la riqueza. Mira qué coincidencia con qué coincidencia con Nassau Senior. Mira, John Stuart Mill, Nassau Senior, pero John Stuart Mill, cuando él está hablando del el fenómeno de la humanidad, de la sociedad como tal, entonces uno dice, ve, tiene razón David Ricardo y tiene razón Adam Smith. Si van entendiendo cómo se van uniendo todas y a la hora del té es una sola división, es una sola. Lo que pasa es que estamos hablando de 1800, estamos hablando de unos ingleses, estamos hablando de un francés, estamos hablando de posiciones políticas, sociológicas, de tiempo totalmente distintas, pero todos estamos llegando acá. Miren el que acabo de encontrar, Alfred Marshall. Smith, Adam Smith es el padre de la economía. Adam Smith desarrolla un área muy importante del conocimiento de la filosofía al que le dan el nombre de economía, hasta que llega este señor que se llama Alfred Marshall y dice, no, esto no hace parte de la economía, esto tiene un objeto de estudio único que no se va a negociar con nadie, que solamente lo vamos a trabajar nosotros, y da el primer paso hacia la constitución del cuerpo científico solo, independiente de la economía. Hemos dicho, Alfred Marshall es el padre de la economía moderna. Ya tenemos dos padres. Padre de la economía moderna, Alfred Marshall. Se puede decir que la economía que conocemos nace con Alfred Marshall. La de Adam Smith es una economía muy desde la filosofía, valiosísima, pues, innegablemente, ¿cierto? Pero Alfred Marshall le da ya una connotación más específica, ¿cierto?
Y de hecho, cuando trata de dar la definición, dice, examina aquella parte de la acción individual y social que se relaciona más de cerca con la obtención y el empleo de los requisitos materiales del bienestar. Maravilloso. Y miren que no se alejó para nada de las propuestas anteriores. ¿De acuerdo? De Adam Smith, David Ricardo, Nassau Senior, ¿cierto? Jan Stuart Mill, Alfred Marshall. Mire que cada vez nos estamos arrimando más a la definición de Paul Samuelson. Es que Paul Samuelson es en 1950. Pilas con eso. Mientras que estamos en 1800, 100 años antes. ¿Cierto? Henry Sidgwick, alemán. Este es mucho más concreto cuando hablaba de cosas. Dice, la economía se relaciona con el aspecto social, es con un aspecto social, con un fenómeno social de las actividades humanas que se dirigen a la producción. Producción es un fenómeno social que se dirige a producción, apropiación y uso de los medios materiales que satisfacen los deseos humanos en la medida en que esos medios son susceptibles de ser intercambiados. Henry Sidgwick. Este sí ya estamos ubicados en la que es. Mírenlo. Este nos puso ya en toda la competencia. ¿Cierto? Este nos metió ya en la competencia. Pigot. Francés. Importante porque derivado de todo ese conocimiento enciclopédico francés que estuvo durante la Revolución, que le dio ese poder tan grande a las Francias, varias, a los galos, pueblos galos. Pigot dice, la economía está relacionada con la parte del bienestar que puede relacionarse con una medida monetaria. Esta definición es muy delicada porque tengo que tener claridad de qué es el dinero, qué es la moneda, cómo se manifiesta esa moneda y qué significado tiene la moneda dentro del desarrollo del ser humano. Ese trabajo lo vamos a hacer con calma. Obviamente este no es el momento. Este es como en el capítulo que sigue. Arthur Cecil Pigot. Casi que lo pone Cecilio. ¿Cierto? Importantísimo. Es un francés. Lionel Robbins. Joan Robbins. Ya los mencionamos ahorita. ¿Cierto? Lionel y Joans. Ya los mencionamos. Vuelvo y lo repito. No porque se me haya olvidado. No porque... No, señor. Es porque es muy importante. Porque él dijo que es la economía de la ciencia que estudia el comportamiento humano. Esta es la clave de él, está hablando del comportamiento humano. Esta es la clave de él. Por eso él llamó economía a escala humana, como una relación entre fines y medios escasos susceptibles de empleos alternativos. Esa definición todavía hoy se emplea en algunas partes. O sea que según ellos, están hablando es de un aspecto en particular de las relaciones humanas. Pero ¿cuál es ese aspecto? ¿Cuál es ese aspecto fundamental? ¿Cierto? En conclusión, vamos a observar que cada que hablamos de economía estamos hablando de un conflicto entre necesidades ilimitadas y recursos ilimitados. Mejor dicho, estamos hablando de todo lo que ha sido generado por un fenómeno que se llama la escasez. Pareciera ser que el centro de toda la discusión está en torno a la escasez, y una escasez es por el reconocimiento de las necesidades limitadas y los recursos limitados. O sea que la economía puede estar aquí dentro de este cuadro como el centro de toda la discusión. Eso es economía. Toda ciencia se caracteriza por ser un cuerpo de teorías o proposiciones elaboradas en las que se aplican los criterios y exigencias del método científico.
Hay una pregunta. ¿Qué es una proposición o teoría económica? Hay un método, inductivo y deductivo. Ok. Hasta aquí vienen como los elementos teóricos de la clase de hoy. Y preparamos los de mañana, que sería los del próximo jueves, que sería historia del pensamiento económico. Les solicito que en lo que falta de la clase, porque si lo estamos yendo a esta grabación es porque no estoy presente o porque se me presentó un problema de conectividad, este es el plan B, les solicito que me hagan un ensayo sobre la definición de economía. El ensayo será hecho en grupos de 3 personas y se enviarán a mi correo antes de las 2 de la tarde. Si me logro conectar, pues les haré la ceñita y si no, pues me encanta mucho poder saludarlos y bueno, al menos ya tenemos plan B para lo que vuelva a suceder. Yo oí que hay un profesor que se solucionó su problema comprando una licencia de Zoom, pero pues yo estoy trabajando con Meet porque es el de la universidad. No sé qué sería lo que pasa, pero ya cuando nos digan la solución, pues ya todo lo vamos a tener. Estamos. Muchas gracias.